Vamos a volver un poco a las bases ahora. Como pueden ver en pantalla tenemos 3 sesiones, las famosas 3 sesiones de siempre. En la primera vamos a entrar como Facundo, en la segunda vamos a entrar como Gonzalo, en la tercera vamos a entrar como Lucila. Vamos a pensar un poco cómo tendría que utilizarse el WebSocket, ¿no? Entonces yo quiero un chat mano a mano con Gonzalo, siendo Facundo. Entonces perfecto, abro el chat de Gonzalo, Gonzalo abre su chat con Facundo y listo. Automáticamente, como vimos anteriormente, se crearon los WebSockets para cada sesión. Cada sesión está conectada ahora con el servidor a través de un WebSocket y cuando Facundo envía un mensaje, o Gonzalo en este caso, todo bien. Tanto Gonzalo como Facundo están al tanto de ese mensaje, reciben ese mensaje. Y ahora uno pensaría, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo lo hacemos para que el WebSocket, cuando tenga múltiples sesiones, un WebSocket va a tener múltiples sesiones, así, por ejemplo, el cliente de Facundo y el cliente de Gonzalo, múltiples sesiones, múltiples WebSockets, cada uno con su cliente? ¿Cómo yo como Gonzalo mando un mensaje, el servidor lo procesa a través del WebSocket, hace lo que tiene que hacer, y después el mismo servidor, o sea, no tendría que haber esto, tendría que apuntar, digamos, acá, solamente hay un servidor, no hay más de uno. El mismo servidor es el que le avisa a Facundo, le envía la información a Facundo. ¿Cómo lo hacemos? A ver, cuando nosotros ingresamos, nos logueamos, cuando hicimos el proceso de login, que pusimos nuestro email y contraseña, ahí lo que hace el servidor es verificar en la base de datos que coincidan los usuarios, el email y la credencial y la contraseña, que en este caso es el hash de la contraseña, se compara. Yo desde la base de datos no tengo forma de saber cuál es realmente la contraseña, yo solo sé que es esa. Bueno, compara y si va bien, devuelve un JWT, que es lo que vimos en el video anterior, de por qué es importante aplicar un JWT en los servidores. Y con ese JWT nosotros podríamos dárselo al servidor a través del WebSocket para que el servidor pueda identificar el cliente. ¿Cuál es en la base de datos? ¿Cuál es ese cliente? Porque yo sé que es una conexión, pero yo no tengo forma de identificar. Si yo no tengo forma de identificar, o se los mando a todos, es decir, yo cuando mandaría un mensaje, como si soy Facundo y le envío un mensaje a Gonzalo, si no tengo forma de identificar, se lo tengo que enviar a todos. Y no quiero eso, no quiero que Lucila, la sesión de Lucila o cualquier sesión, reciba un mensaje que no le corresponde. Entonces lo que tenemos que hacer, o lo que yo hice, en este caso, es enviar el JWT apenas se crea la conexión. Es decir, yo le digo si vamos acá, a la página a la función donde se ejecuta esto, yo creo el WebSocket a través de este llamado, instancio este objeto de WebSocket, y después le digo, mira, cuando te devuelvan que está onOpen este evento, ejecuta esta función. Y esta función lo que hace es enviarle un mensaje directamente, ya de una, apenas se crea, le envía un mensaje. Y ese mensaje, lo único que incluye y lo único que importa es el JWT. Para eso está este atributo dentro del objeto, que es isJWT, que lo que hace es, bueno, indica que este mensaje en realidad es un JWT, no es un mensaje para nadie, solamente el servidor lo tiene que procesar y tiene que identificar a ese cliente con el ID que esté asociado a ese JWT. Esto es una de las formas. Otra forma puede ser enviándolo como parámetro, como argumento a esta petición. Lo podríamos leer así del request, desde acá, cuando estamos utilizando el handler que está asociado a este endpoint, uno podría recibir ese argumento dentro del request. Pero eso puede quedar en el historial del navegador y puede ser vulnerable. Entonces, lo que se me ocurrió fue, bueno, apenas se abre la conexión, yo le envío, como cliente, le envío un mensaje diciendo, este es mi JWT, y el servidor va a tener que verificar siempre, cuando recibe un mensaje, si es un mensaje o es un JWT. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, esto ya está descomentado, si vienen de la anterior sección, esta parte ya está descomentada y esta es la lógica que se utiliza para este tipo de casos, donde tenemos un chat con usuarios y demás. Entonces, cuando nosotros recibimos el mensaje, que nos quedábamos acá esperando, recibimos el mensaje, recibimos el payload, lo wrapeamos, lo transformamos a una estructura de mensaje y nos preguntamos, ¿es un JWT? Si es un JWT, acá el cliente que nosotros programamos va a decirle, sí, está en true, así que va a dar verdadero. Entonces acá lo que vamos a hacer es obtener el identificador de ese JWT, que lo hacemos con esta función, que es la misma que vimos en videos anteriores. Bueno, acá obtenemos la secret key, que la necesitamos en bytes, la tenemos en variables de entorno para seguridad y demás. Es un string, es una cadena de caracteres. Y acá vamos a obtener ese JWT, efectivamente, el token desde el JWT. Y básicamente vamos a obtener acá las claims necesarias o las reclamaciones que nosotros estamos buscando, que en este caso solamente es el ID, porque es lo único que nos interesa. Saber cuál es el ID asociado a ese JWT en especial. Volviendo al tema,
una vez tenemos el identificador, nos fijamos si es nulo por alguna razón que querría decir que, bueno, hubo algún error acá en la búsqueda de ese YWT. Decimos, bueno, el YWT es inválido porque hubo un error. Continuamos, no retornamos porque eso bloquearía todo el ciclo. Continuamos, que esto significaría que vuelve a este punto. Vuelve a estar ahí esperando que el cliente mismo le mande un mensaje de vuelta. Y acá, finalmente, bueno, si no hay un error, quiere decir que está todo bien. Entonces vamos a el cliente, la estructura cliente que la generamos acá. Que la estructura cliente inicialmente tiene un valor de -1. Esto me faltó decir anteriormente. Que cuando se crea la conexión, antes de enviar el mensaje, el servidor dice, bueno, yo creo este cliente, que es una estructura que mantiene la conexión con ese cliente, y va a tener el WebSocket Connection, el puntero al WebSocket Connection, y un identificador, y la cantidad de grupos, que esto también es importante, para saber a cuáles grupos nos vamos a poder comunicar cuando el usuario quiera hablar con algún grupo. Entonces, esa es nuestra estructura. Nosotros vamos a crear la estructura con esta función. Y acá, bueno, creamos la estructura. Mandamos la conexión con este cliente. El identificador de usuario en este caso va a ser -1. Es decir, todo usuario que no esté autentificado con un YWT va a tener un -1 como identificador. Eso es bueno para sabernos, para nosotros como servidor darnos cuenta de cuál es un cliente que no está autentificado. Y acá la cantidad de grupos, que inicialmente va a ser un array de enteros vacío. Volviendo al for, al bucle infinito, cuando se da cuenta que el mensaje es un YWT, bueno, obtiene el YWT, del YWT, perdón, obtiene el identificador de usuario, que es el que le corresponde en la tabla de usuario de la base de datos, y lo inserta dentro de la estructura cliente, como pueden ver acá. Después, con este ID, se obtienen los grupos a los cuales pertenece ese usuario a través de esta función, que es una simple query. Es una simple query a la base de datos, obtenemos todos los identificadores de grupo y los devolvemos. Y los almacenamos acá, dentro de client.groups. Y continuamos. No retornamos porque retornar significaría que se rompa este ciclo for. Y no queremos eso, queremos que siga continuando ahí esperando si recibe otro mensaje. En el caso de que no sea un YWT, no entra este if y sigue. Y se va a preguntar, ¿el cliente tiene identificador -1? Si el cliente tiene identificador -1, no hace nada. Avisa por la consola del servidor. Dice, bueno, este cliente no hizo la verificación, le falta enviar el YWT, lo que sea. Y continúa, es decir, vuelve acá a estar esperando que el cliente vuelva a enviar un mensaje. Si llega a ser el caso donde el cliente ID tiene algo distinto de -1, quiere decir que se pudo loguear o se logueó anteriormente y cuenta con su identificador verdadero. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a preguntarnos, ¿el mensaje es para un grupo? Si es para un grupo, hacemos esta función. Y si no, vamos a enviarlo al usuario correspondiente. Es decir, vamos a insertar este mensaje al usuario que le corresponde. Vamos a ver esta función, lo que hace es simplemente, igualmente, esta es lo mismo. O sea, es una llamada a la base de datos, ¿sí? Es un store procedure que recibe estos tres parámetros, el identificador de la persona que está enviando el mensaje, la persona que lo va a recibir y además el mensaje, el texto que estamos escribiendo. Lo mismo para acá, salvo que este toID en realidad es un ID que corresponde a un grupo, no a una persona. Entonces cambia un poco el store procedure. Pero bueno, básicamente esa es la lógica. Ahora, ¿qué pasa después? Bueno, si todo sale bien, es decir, no hay ningún error, la respuesta va a ser verdadera, vamos a llegar acá y vamos a decir, bueno, vamos a meter este mensaje dentro del canal broadcast. Y ya está, es como que lo metemos ahí, como una pilita. Pone, toma, este mensaje se envió. Ahora entra en acción la gorutina que está ejecutándose en background acá, en esta partecita. Esta gorutina lo que hace es un for, un ciclo infinito que no termina nunca, buscando, que también pasa lo mismo que allá, se queda esperando que existan mensajes dentro del broadcast, dentro de ese canal. Cuando exista algún mensaje, automáticamente, como está la flechita ahí, del broadcast pasa al mensaje, se envía directamente el mensaje y ya obtenemos un mensaje. Es decir, ya tenemos que hacer algo. Nosotros somos el servidor, recibimos un mensaje, o sea, el cliente envió un mensaje, nosotros tenemos que hacer algo con ese mensaje. A alguien se lo tenemos que dar. Entonces, vamos a iterar por todos los clientes que hayan dentro de nuestro servidor, que estén conectados. En este caso, iría a recorrer todos los WebSockets que estén conectados con este servidor, buscando al cliente que tiene que enviarle. Entonces recorre todos los clientes y se pregunta con esta función
si tiene que enviarle ese mensaje a este cliente en particular que está iterando. Este if lo hice en una función para que quede mucho más prolijo. Entonces, dentro de esta función lo que se pregunta es, mira, ¿es un mensaje para un grupo? Si es un mensaje para un grupo, tengo que retornar esto. O sea, tengo que hacer otra comparación que es una función que está acá y va a recorrer todos los grupos que tenga el usuario, el cliente, este cliente que se está iterando, que se estaba iterando acá, este cliente que se está iterando, para preguntarse, bueno, si el mensaje es de un grupo, tiene que fijarse si ese cliente pertenece al grupo. Si no pertenece, no se lo envío. Entonces, para fijarnos eso, hicimos esta función, que es un for loop, de vuelta, que recorre todos los grupos que tenga este cliente, que está conectado con el WebSocket, y se fija. Si el identificador en cuestión es igual al group ID que está iterando, retornamos verdadero. Si recorremos todo y no encontramos ese ID que la comparación sea exitosa, retornamos falso, por lo que esto va a dar falso y no va a enviarle ese mensaje a ese cliente que no se lo tenía que enviar. Ahora, si el mensaje no es para un grupo, es mucho más fácil. El mensaje tiene que incluir dentro del toID el identificador de usuario al que le va a enviar ese mensaje. Entonces, el cliente que estamos iterando va a tener su ID, porque es lo que hicimos con el JWT. Y si coincide, listo, esto devuelve true, esto se envía. Ahora, si no coincide, listo, devuelve falso esta comparación y no se envía y se sigue iterando con el otro cliente. De ser el caso de que ningún cliente conectado sea el que realmente tiene que llegar el mensaje, el servidor no hace nada, porque no está conectado actualmente al servidor. Entonces no tiene forma de enviárselo. Ya cuando el usuario ingrese a su chat, va a ver y va a decir, ah, mirá, me llegó un mensaje de Facundo, lo que sea, pero haciendo una petición GET ya, no a través de este WebSocket, que este WebSocket sirve para conexiones reales en tiempo real. Entonces, bueno, básicamente así es como funciona el envío de mensajes y la importancia de por qué se necesita utilizar un JWT también en un WebSocket. El JWT está en todos lados.